Hola a todos. Bueno, pues bienvenidos a este primer vídeo que voy a ir haciendo sobre la asignatura de segundo de bachillerato de Historia de España, ¿vale? Y que tiene como objetivo básicamente pues sustituir las clases magistrales que yo doy en el aula, sustituir esas chapas de 50 minutos a las 8 de la mañana que resultan un poco agotadoras, ¿vale? Por una serie de vídeos donde voy a ir explicando o voy a ir dándoos una explicación teórica de la asignatura de manera intentaré que sea muy comprensible, ¿vale? Y que será una parte del trabajo que debéis hacer para sacar adecuadamente esa asignatura adelante, ¿vale? Voy a ir comentando, voy a introducir un poquito la asignatura hablando de los contenidos que vamos a trabajar. No es muy difícil imaginar de qué vamos a hablar si la asignatura es Historia de España, ¿vale? Pero vamos a ir viendo los contenidos, vamos a ir viendo también cómo la asignatura os la voy a organizar siempre en función de la selectividad, ¿vale? Porque al fin y al cabo el objetivo de segundo de bachillerato pues es ir a la selectividad, ¿vale? Aunque muchos no vais o tengáis otros objetivos, pero la realidad es que quien quiera ir a la universidad tiene que pasar por ese examen y al final hay que saber hacerlo bien. Muchos dependéis de una buena nota para poder estudiar lo que de verdad os apetece, por lo tanto pues yo voy a enfocar la asignatura siempre pensando en el examen, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas. Me voy a hacer chiquitita, que yo no hago falta aquí para mucho, ¿vale? Aquí. Vale, aquí os dejo esto sería la base de la asignatura, es decir, los contenidos de la asignatura de Historia de España están divididos en 12 bloques temáticos, ¿vale? Como podéis ver rápidamente, ¿qué se ve de Historia de España? Pues todo, ¿vale? Es decir, que si alguno tenéis el libro de texto a mano, pues veréis que es un libro de texto hermoso, ¿vale? Hermoso, con muchos contenidos y bueno, pues a priori puede parecer totalmente inabordable, pero vamos a ir trabajando para que veáis que se puede conseguir, se puede hacer bien, se puede conocer a fondo y llegar a un momento en el que probablemente estéis ya aburridos de tanto que sabéis de Historia de España, ¿vale? Así que bueno, lo primero que os pongo aquí, los contenidos como veis están divididos en 12 bloques, como os he dicho, y os separo dos colores, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Pues porque los bloques del 1 al 4, si os fijáis en los títulos, es decir, vamos desde los primeros seres humanos que habitaron en la península ibérica hasta el bloque 4, que sería la llegada de los Borbones, de la dinastía de los Borbones a España, es decir, estamos ya en el siglo XVIII, ¿vale? Si os fijáis, la fecha 1788 llega ahí ya justo. ¿Qué hecho histórico importante? Pues la Revolución Francesa. Y como bien sabréis, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea, ¿vale? Por lo tanto, los 4 primeros bloques que están en rojo, ¿vale? Voy a ponerme mi lápiz. Estos 4 primeros bloques básicamente tratan toda la historia de España hasta la Revolución Francesa, ¿vale? Es decir, fijaos la cantidad de siglos que tenemos ahí concentrados en 4 bloques, ¿vale? Bien, después, toda esta parte azul, bloques del 5 al 12, pues ya estamos hablando de historia contemporánea. Como veis, el temario se centra mucho en la historia contemporánea de España. Toda esta parte del temario, del 5 al 12, lo vamos a ir desarrollando más despacio, van a ser, ahora lo veréis, temas más largos, ¿vale? Porque, como veis, tiene un peso específico dentro de la asignatura, ¿vale? Y veis que va, pues más o menos, de la crisis del antiguo régimen, es decir, vamos a hablar de la revolución, de la guerra de la independencia, vamos a hablar de la Constitución de 1812, empezamos como por ahí, ¿vale? Y nos vamos hasta el tema 12, que es el llamado tema pues de la transición, ¿vale? Donde estudiamos termina la dictadura de Franco, empieza todo el periodo de la transición democrática y vamos a ver un resumen muy breve pues de los grandes gobiernos democráticos que ha habido hasta el día de hoy, ¿vale? La idea sería llegar hasta la actualidad de manera bastante breve. Este último tema vamos a centrarnos sobre todo en el principio y lo veremos de manera breve, ¿vale? Bien, también quiero comentaros esto. Tiene que ver con la división, si veis aquí, veis que hay un par de colores también, hay azul y rojo, y esto tiene que ver con la división que acabo de explicar, ¿vale?
vamos a ver cómo es el examen de EBAU, cómo es el examen de selectividad, ¿vale? Porque en función de este examen nosotros vamos a estudiar toda la asignatura. Entonces esto hay que conocerlo muy bien desde el primer momento, ¿vale? Como veis, tiene 3 partes el examen. La primera, la segunda y la tercera parte, ¿vale? Voy a quitarlo para que se vea bien. La primera parte del examen siempre son unas cuestiones cortas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que sobre los bloques 1 al 4, es decir, los bloques rojos, los bloques que desarrollan la historia de España hasta la Revolución Francesa, nos van a hacer, nos van a dar una lista de esos epígrafes, ¿vale? Nosotros vamos a elegir una serie de esos epígrafes y vamos a tener que desarrollarlos. Y los tenemos que desarrollar brevemente. Si os fijáis aquí, casi me voy a poner en mi subrayador, si os fijáis, pues son unos temitas que tenemos que hacer de más o menos 10 líneas, bueno, menos no, ¿vale? De en torno a las 10 líneas sobre esos bloques, ¿vale? Y bueno, pues al final, en el examen, tenemos esos temas bien memorizados, bien aprendidos, los conocemos bien, elegimos de la lista que nos dan y los vamos a hacer perfectos, ¿vale? Esta parte del examen ya son 4 puntos, por lo tanto, bueno, pues sabiéndoselos muy bien, ya tenemos casi el 5 asegurado, ¿vale? Bien, luego tenemos una segunda parte, que es la fuente histórica. La fuente, las fuentes, sabéis que son, ¿cómo decirlo? Aquellos documentos de los que se extrae información histórica, ¿vale? De los que podemos sacar información. Por ejemplo, puede ser un documento escrito, puede ser un texto, puede ser una imagen, ya sea un cuadro que habla de historia, puede ser una fotografía, ¿vale? Pueden ser también fuentes secundarias, es decir, fuentes que ha elaborado, por ejemplo, un historiador y se han hecho unos gráficos a partir de, yo qué sé, datos sobre votaciones en no sé qué fecha, ¿vale? Entonces, a través de todas esas cosas nosotros sacamos informaciones históricas, ¿vale? Bien, eso tenéis que aprender a hacer. Tenéis que, ante una fuente que se nos da, ante un documento histórico que se nos está dando, extraer información, relacionarlo con el temario, ¿vale? Entonces, esta parte a priori puede parecer muy difícil, pero vais a ver que durante el curso voy a trabajar con vosotros cómo se hacen estos comentarios y al final pues vamos a ser capaces de abordar casi cualquier cosa que nos den, seremos capaces de por lo menos saber decir algo, ¿vale? O sea que no nos preocupemos mucho por esto, que se puede lograr, ¿vale? Bien, tampoco es una prueba demasiado larga, como veis es en torno a las 15 líneas, ¿vale? Lo que sí cambia es la puntuación, si os fijáis, en este caso vale 1,5 puntos, es decir que tranquilos, la fuente a veces puede resultar a priori más difícil porque, bueno, pues porque hay que saber interpretar. Al fin y al cabo a mí me parece un ejercicio infinitamente más interesante que memorizarse los temas del bloque 1 al 4 y contarlos, ¿vale? Es una prueba mucho más interesante. Ahora, ¿sobre qué versa la fuente? ¿Sobre cualquiera de los 12 bloques? No. Si os fijáis, os marco, ¿vale? Vamos a poner otra vez en mi lápiz. Os marco los bloques del 5 al 12. Es decir, los bloques, bueno, vamos atrás. Los bloques del 1 al 4, los rojos, solo se trabajan en esta primera parte del examen, en las cuestiones cortas, ¿vale? Las cuestiones de 10 líneas. Ahí ya está, eso es todo lo que tenemos que hacer con los bloques 1 al 4. Ahora, del 5 al 12 va a ser el resto del examen. Claro, como son más temas, pues dentro del examen tiene más peso también, ¿vale? La fuente histórica siempre va a ser una fuente de historia contemporánea de España, ¿vale? Bien, la tercera parte del examen, aquí la tenemos. Esta parte, dependiendo, sabéis que en EBAU tenéis 2 opciones para elegir, ¿vale? Sobre esa asignatura tenéis la opción A completa y la opción B completa, ¿vale? En el examen siempre va a haber una opción A con cuestiones cortas, ¿vale? De 10 líneas, con una fuente histórica a interpretar y con una tercera pregunta. En una de las opciones, por ejemplo en la opción A, siempre vais a tener que desarrollar un tema y en la opción B
vais a tener que interpretar un comentario de texto, vais a tener que realizar un comentario de texto, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el tema, ¿vale? Cogemos la opción de tema. El tema siempre versa sobre los bloques del 5 al 12, es decir, siempre va a ser un tema de historia de España contemporánea, ¿vale? Ahora, ¿son temas de 10 líneas como las cuestiones cortas? No, estos temas están mucho más desarrollados, ¿vale? Aquí ya me estoy encontrando, perdonadme, con bloques de 50 líneas, es decir, con temas que tengo que desarrollar más, tengo que saber más cosas, tengo que poner más ejemplos, son más detallados, ¿vale? Esta pregunta, por cierto, son 4,5 puntos, es decir, un poquito más que la de las cuestiones cortas, ¿vale? Es una pregunta muy importante. Los temas los iremos preparando a lo largo del curso, ¿vale? Y bueno, pues también consiste en que os los aprendéis bien, ¿vale? Ahora, el comentario de texto. El comentario de texto nos van a dar un texto que también va a versar sobre los bloques 5 al 12, es decir, va a ser un texto sobre historia de España contemporánea, y sobre ese texto que nos van a decir quién es el autor, nos van a decir cuándo se escribió, es decir, y probablemente lo vais a trabajar conmigo durante el curso, ¿vale? O sea que tranquilidad. Tengo que analizar ese texto. ¿Cómo se hace un comentario de texto? Lo iremos viendo, pero vamos, más o menos todos sabéis, en un comentario de texto tendré que resumir un poquito la idea principal, hablar un poquito de la estructura, cuáles son las ideas fundamentales del texto y luego relacionarlo con el periodo histórico al que corresponda, ¿vale? Entonces, normalmente de entrada soléis rechazar mucho el comentario de texto porque implica una mayor acción por vosotros, es decir, hay que interpretar el texto, hay que saber hacer el comentario, hay que improvisar un poco en el momento en el que tienes el texto delante y entenderlo. Y esto normalmente que soléis querer quedaros solo con la parte de memoria y de empollar. Bueno, pues no os lo recomiendo mucho, tenemos que aprender a hacerlo todo, ¿vale? Pero bueno, ya os iré dando más pautas, ¿vale? Bien, también os quiero enseñar lo que son los contenidos un poquito más en detalle, ¿vale? Os pongo esto, me voy a mover por aquí, por ejemplo, ¿vale? Bien, aquí lo que tenéis, varias páginas, ahora os las voy a ir enseñando, son el listado completo de temas y dentro de cada tema qué epígrafes se van a desarrollar, ¿vale? Entonces esto, aunque sea un poco rollo verlo, pero que lo tengamos claro desde el primer momento, ¿vale? Bien, los bloques 1, 2, 3 y 4, si recordamos, son hasta la Revolución Francesa, ¿vale? Bloque 1, pues tenemos la península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda en el 711, es decir, que ya en el primer bloquecito nos quitamos ahí miles de años, ¿vale? Como veis, el primer bloque pues tiene 4 epígrafes, ¿vale? Epígrafe 1, el 1.1, sociedad y economía en el Paleolítico y el Neolítico, la pintura rupestre. Bueno, pues tendremos que desarrollar en 10 líneas, en unas 10 líneas, toda esa información, ¿vale? Es decir, que al final hay que desarrollar un montón la capacidad de síntesis, ¿de acuerdo? Así, sobre todos los temas. Cada bloque, el bloque 1, tiene 4 epígrafes. Eso ya dependerá del bloque. El bloque 2, por ejemplo, como es Edad Media, y Edad Media son muchos siglos, ¿vale? Del siglo V al XV, tenemos ahí 10 siglos que meternos en este bloquecito, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 epígrafes, ¿vale? Entonces depende del tema, depende del bloque, habrá más o menos. Si os fijáis en el bloque 3, ¿vale? Que sería toda la parte de historia moderna, ¿vale? Todo el tema desde los reyes católicos pasando por todos los Austrias, pues tenemos hasta 9 epígrafes, ¿vale? Y finalmente el bloque 4, que sería el último bloque de historia hasta la Revolución Francesa, que tiene 4 epígrafes y que habla básicamente de la llegada de los Borbones, de las reformas que llevaron a cabo, etc. ¿Vale? Hasta aquí los bloques cortos. Recordad, cada uno de estos epígrafes, por ejemplo, el 4.1, lo tendríamos que desarrollar en 10 líneas. El 4.4,
un mini tema de 10 líneas, ¿vale? Es decir, no son 10 líneas por bloque, son 10 líneas por cada uno de los epígrafes, ¿vale? Bien, esto es la primera prueba del examen. Estas son las cuestiones cortas, fin, ¿vale? Lo vamos a ir desarrollando durante la primera evaluación, vamos a ir haciendo estos resúmenes, vamos a ir aprendiendo bien esta materia y ya lo dejamos hecho para el resto del curso, ¿vale? Bien, pues vamos entonces con la segunda parte, con los bloques ya de historia contemporánea. Pasa exactamente igual. Tenemos un bloque, la crisis del antiguo régimen, liberalismo frente a absolutismo. Este bloque, ¿vale? Recordad que a partir del bloque 5 lo vamos a utilizar tanto para la fuente histórica como para el tema largo o el comentario de texto, ¿vale? Este bloque se divide en 3 partes, en 3 epígrafes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si voy a elegir el tema? Bueno, pues que el tema de 50 líneas, el de la pregunta de 4,5 puntos, serían 50 líneas no del bloque entero, sino 50 líneas sobre el bloque 5.1, 50 líneas sobre el bloque 5.2 o 50 líneas sobre el bloque 5.3, ¿vale? Siempre vamos a hablar de epígrafes. El bloque es el tema completo y los epígrafes son cada uno de los subtemas que vamos a desarrollar y que dependiendo de la pregunta, si es la pregunta 1 del examen o la pregunta 3, van a ser o 10 líneas del bloque 1 al 4 o 50 líneas del bloque 5 al 12, ¿vale? Además, claro, toda la parte ya de contemporáneo, el bloque 6, el bloque 7, el bloque 8, el bloque 9, el bloque 10, el 11 y el 12 de la transición, sobre todos estos bloques nos puede caer cualquier tipo de fuente, un gráfico, una foto, una pintura, lo que sea, una caricatura, una caricatura, por ejemplo, de un periódico, cosas así. Y además nos puede caer un texto, ¿vale? Los textos, pues puede ser de 5, por ejemplo, como aquí estamos estudiando la Constitución de 1812, estamos estudiando la Pepa, tenemos que conocer esa Constitución. ¿Qué podría caer en el ejercicio número 3, en el comentario de texto? Podría caer un fragmento de la Constitución de 1812. Y entonces tenemos que aprender a comentar ese texto, ¿vale? Normalmente esos textos, ya os digo, los vamos a trabajar en clase, los vais a conocer, os van a sonar, ¿vale? Y en cualquier caso vamos a aprender a hacerlos muy bien, de manera que aunque no hayamos visto antes ese texto, tranquilidad porque sabréis abordarlo, ¿vale? Bien, esto sería más o menos lo que vais a estudiar y cómo se va a trabajar, ¿vale? Estos contenidos es el material que vosotros tenéis que ir trabajando, ¿vale? Ahora, ¿cómo tenemos que ir haciendo esto? Porque a priori, esto es mucho contenido, yo no voy a poder, no soy mucho yo de estudiar, de memoria, encima historia, que es un hueso, es un peñazo esto. Bien, tranquilidad, ¿vale? Algunas recomendaciones que sí que os querría yo hacer, vamos con ellas. Voy a comentar con vosotros un poco cómo debemos ir haciendo esto. Bien, dos tips para aprobar la asignatura de Historia de España, ¿vale? El primero, muy importante, sería la constancia. Esto nos lo han dicho toda la santa vida, ¿vale? Pero al final, pues lo que ocurre es que solemos dejar las cosas para el último momento, como ha hecho todo el mundo, ¿vale? A pesar de que sé que muchos vais a hacer eso, ¿vale? Os tengo que dar esta recomendación. Trabajad de manera constante, porque el temario, como veis, es una brutalidad, ¿vale? Es muy amplio, tiene muchos contenidos. Entonces, si lo dejáis para el último momento, probablemente os agobiéis. Además, segundo de bachillerato suele ser siempre así. Empezáis como, ¡guau, qué bien, segundo de bachillerato, tranquilidad! Si yo siempre he ido muy bien. Y entonces, empieza segundo de bachillerato, vais súper relajados, súper relajados, súper relajados, y de repente veis que las notas van fatal, veis que se os echa el tiempo encima, ¿vale? Y de repente el agobio empieza a subir así, disparado, ¿vale? Y hay un periodo de crisis en segundo de bachillerato donde lloráis mucho y estáis súper preocupados y no sabéis cómo vais a solucionar esto, ¿vale? Entonces, de verdad, no se notan esas asignaturas, pero en Historia de España, cogedlo con constancia. Desde el primer momento vamos trabajando poco a poco y así no nos pegamos un agobio enorme, ¿vale? Bien,
¿Cómo trabajamos con constancia Historia de España? Pues lo que vamos a ir haciendo es, yo voy a ir haciendo un vídeo por cada epígrafe. Acordaos, 12 bloques, cada bloque tiene X número de epígrafes, ¿vale? Sobre cada epígrafe yo os voy a hacer un vídeo, es decir, vamos a ir trabajando epígrafe por epígrafe, ¿vale? Bien. Cuando yo os haga un vídeo de un epígrafe, os daré la teoría al respecto, os lo explicaré bien, ¿vale? Y luego vamos a trabajar en clase, por supuesto, vamos a trabajar con el libro de texto, que es importante que tengáis siempre un manual, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo en los vídeos no voy a contar absolutamente todo, es imposible, ¿vale? Entonces voy a hacer una síntesis de lo que a mí me parece más importante y con el objetivo de que os llevéis una idea general de la historia de España, que entendáis, que sea coherente, que esté bien hecha, pero para estudiar en profundidad, para entender las cosas bien, siempre creo que es bueno tener un manual y eso es un libro de texto, ¿de acuerdo? Aparte del libro de texto, tenéis montones de recursos, tenéis un montón de blogs, incluso de profesores que ya os han elaborado más o menos esos epígrafes, a veces de manera más extensa de lo que luego lo tenéis que llevar al examen, que están muy bien hechos, ¿vale? De hecho, os voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Un enlace a el blog de una compañera mía de departamento que tiene esos epígrafes muy bien desarrollados, que conoce muy bien la asignatura y que os pueden ser súper útiles para estudiar, ¿vale? ¿Qué más cosas? De cada epígrafe vemos el vídeo, trabajamos las cosas en clase, leemos el libro, etcétera, etcétera, y vamos preparando nuestro resumen, ¿vale? Algunos serán de 10 líneas y otros serán de 50 líneas, dependiendo del bloque en el que estemos, ¿vale? Pero eso tiene que ser constante. El resumen, también muy importante, debe ser de elaboración propia. Yo os estoy recomendando ya un blog donde están los epígrafes hechos. Tenéis muchos más. Amigos vuestros os pueden dejar resúmenes que hicieron en su momento porque sacaron súper bien la selectividad. Pero lo más importante es que los hagáis vuestros, ¿vale? Esto es muy importante. Yo os lo recomiendo encarecidamente. Intentad hacer vuestros propios resúmenes. Pero ¿cuánto tiempo le vais a dedicar a eso? Si es que es muy poco, porque si vamos haciendo epígrafe a epígrafe es un trabajo muy chiquitito, hacer un resumen de 10 líneas, bien hecho, bien pensado, ¿qué te lleva? ¿Una tarde? ¿Que te pongas una tarde a hacer el epígrafe? Bueno, pues hazlo y se queda hecho. Se queda hecho ese resumen ya perfecto, ¿vale? Y ese resumen ya solamente le tengo que ir dando vueltas a lo largo del curso, ya os explicaré también cómo, y si no se os da muy bien lo del estudio, os recomiendo también que veáis la serie de vídeos que tengo sobre cómo aprender a estudiar, porque voy hablando del orden, de la importancia de ir revisando el temario, etcétera, ¿vale? Bien, entonces vamos estudiando poco a poco, ¿vale? Y entre medias de esto, pues yo en clase os iré mandando prácticos, iremos trabajando mucho de manera práctica, porque a través de los vídeos se me va a liberar bastante tiempo en las sesiones de clase, ¿vale? Y vamos a ir leyendo juntos, vamos a ir resolviendo dudas y todo eso es parte del estudio también, ¿de acuerdo? El segundo tip fundamental, en mi opinión, para sacar bien esta asignatura es la importancia de entender frente a memorizar, ¿vale? A veces veo incluso rechazo frontal a entender las cosas, ¿de acuerdo? No entiendo por qué. Muchas veces preferís la memoria, pero es que luego todos, yo incluida, nos quejamos muchas veces de que el sistema al final es demasiado memorístico. Es verdad que el examen, jolín, es que el examen de Historia de España de selectividad contribuye a eso. Es que es, señores, con que memoricen ustedes pueden pasar el examen. Cierto, no me gusta nada. Yo sería un examen que fuese todo de hecho es como yo hago los exámenes siempre y los que ya me conocéis lo sabéis, son exámenes de entender las cosas, no de soltarme un rollo. Es verdad que la asignatura está planteada para que soltéis una chapa, ¿vale? Es verdad que el examen os requiere mucha memoria, pero de verdad, aprovechad ese esfuerzo que ya que tenéis que hacerlo, que no sea un esfuerzo vano, que no sea simplemente empollarme unos temitas
que voy a olvidar inmediatamente, que luego en el examen, si no recuerdo algo, me quedo bloqueado, que luego, por cierto, los que estudian solamente de memoria, o sois unos cracks estudiando de memoria, ¿vale? O hay mucha gente que estudia de memoria porque no entiende y luego mete unas barbaridades en el examen brutales, ¿vale? Así que bueno, con esto es suficiente. En el siguiente vídeo ya vamos a empezar con el primer epígrafe del bloque 1, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo, coger la asignatura con ganas, se puede sacar, se puede hacer de manera sencilla y se puede hacer fácil, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un beso a todos, gracias, chao.